El Jesús que no puedes ignorar, de John MacArthur. Introducción. Definición de académico: abstracto, especulativo o conjetural con muy poco significado práctico. 2. Perteneciente a eruditos e instituciones de aprendizaje más elevado en lugar de a laicos o niños. 3. De interés como curiosidad intelectual pero no particularmente útil en las aplicaciones prácticas. 4. Que provoca curiosidad y análisis en lugar de pasión o devoción. 5. Pedante casuístico, bueno para hacer una demostración de erudición pero de otro modo trivial. 6. Perteneciente a esa esfera de teoría escolástica e investigación intelectual en la que la certeza es siempre inapropiada. 7. No merecedor de inquietud. La verdad espiritual no es académica, según ninguna de las anteriores definiciones. Lo que tú crees sobre Dios es la característica más importante de toda tu perspectiva del mundo. Míralo de esta forma. De todas las cosas que alguna vez podrías estudiar o en las que reflexionar, nada podría ser posiblemente mayor que Dios. Por tanto, tu perspectiva de Él automáticamente tiene ramificaciones más trascendentales que ninguna otra cosa en tu sistema de creencias. Lo que pienses de Dios automáticamente influenciará tu modo de pensar sobre todo lo demás, especialmente cómo priorizas tus valores, cómo determinas lo bueno y lo malo, y lo que piensas de tu propio lugar en el universo. Eso, a su vez, sin duda alguna, determinará cómo actúes. El mismo principio es tan cierto para el ateo redomado como lo es para el más fiel creyente en Cristo. Los efectos prácticos e ideológicos del escepticismo son tan potentes como los de la sincera devoción, solo que en la dirección opuesta. Alguien que rechace a Dios ha repudiado el único fundamento razonable para la moralidad, la responsabilidad, la verdadera espiritualidad y la necesaria distinción entre el bien y el mal. Por tanto, la vida privada del ateo inevitablemente se convertirá en una viva demostración de los males de la incredulidad. A pesar de cualquiera que sea el grado en que algunos ateos busquen mantener una apariencia pública de virtud y respetabilidad, al igual que cuando ellos mismos hacen juicios morales sobre otros, son contradicciones andantes. ¿Qué posible virtud podría haber en un universo accidental sin ningún legislador y ningún juez? Las personas que profesan fe en el Todopoderoso pero se niegan a pensar seriamente en Él, son también ilustraciones vivientes de este mismo principio. La hipocresía del superficialmente religioso tiene un impacto práctico e ideológico que es tan profundamente importante como la fe del creyente o la incredulidad del ateo. De hecho, la hipocresía tiene potencialmente implicaciones aún más siniestras que el ateísmo declarado debido a su carácter engañoso. Es la cumbre de la irracionalidad y la arrogancia llamar Señor a Cristo con los labios mientras se le desafía abiertamente con la vida que uno lleva. Sin embargo, es precisamente así como viven las multitudes de personas. Tales personas son ejemplos aún más absurdos de contradicción en sí que el ateo que imagina que puede negar la fuente de todo lo que es bueno y al mismo tiempo ser de algún modo bueno, entre comillas, él mismo. Pero el hipócrita es no solo más irracional, también es más despreciable que el ateo acérrimo, porque realmente está realizando flagrante violencia a la verdad mientras finge creerla.
Nada es más completamente diabólico. Satanás es un maestro a la hora de disfrazarse a fin de parecer bueno y no malvado. Él se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es por tanto un accidente que las palabras más duras de Jesús estuvieran reservadas para la hipocresía religiosa institucionalizada. Él llevó a cabo una controversia pública muy agresiva contra los principales hipócritas de su época. Ese conflicto comenzó casi tan pronto como él entró en el ministerio público y continuó implacablemente hasta el día en que fue crucificado. De hecho, fue la principal razón de que ellos conspirasen para crucificarlo. Por tanto, la campaña de Jesús contra la hipocresía ocupa un énfasis destacado, si no dominante, en los 4 evangelios. Es precisamente el tema que examinaremos en este libro. Pero nuestro punto de partida es una verdad que debería ser evidente por sí misma. Realmente sí que importa si creemos que la Biblia es verdad o no, y de igual modo importa si nuestra fe es sincera o no. ¿Qué dicen la historia y la escritura sobre la importancia de las sanas creencias? Para cualquier persona seria, la importancia de pensar correctamente y seriamente sobre Dios es obvia. Sin duda, ninguna mente inteligente en generaciones pasadas habría sugerido nunca que lo que creemos sobre Dios en definitiva no importa tanto. Estudia la historia de la filosofía y una característica que más destaca es precisamente este tema. Los filósofos siempre han estado obsesionados con Dios, sea que hayan supuesto su existencia, la hayan cuestionado, negado, buscado argumentos racionales para demostrarla o refutarla. Universalmente han entendido que aquello que una persona crea sobre Dios es básico para todo lo demás. Desde luego, uno de los temas centrales de la Biblia es la importancia de creer la verdad sobre Dios. Esto no es algo que la Biblia meramente intuye o que pasa por ello superficialmente. Afirmación tras afirmación en la Escritura declara de manera enfática que nuestra perspectiva de Dios es el asunto espiritual más fundamental de todos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan 4:6. En términos bíblicos, la diferencia entre la fe verdadera y la falsa creencia o incredulidad es la diferencia entre la vida y la muerte, el cielo y el infierno. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pablo les dijo a los tesalonicenses que él estaba agradecido a Dios por ellos, porque Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14. Y Jesús mismo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8, 31, 32. El apóstol Juan escribió: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2, 20, 21.
Hasta los últimos años, ningún cristiano que afirmase creer en la Biblia habría tenido la menor duda sobre la importancia de una correcta perspectiva de Dios. Pero en estos tiempos parece que la iglesia visible está dominada por personas que simplemente no están interesadas en realizar ninguna distinción detallada entre hecho y falsedad, entre sana doctrina y herejía, entre verdad bíblica y mera opinión humana. Aún algunas de las principales voces entre los evangélicos parecen resueltas a restar importancia al valor de la verdad objetiva. Ese, desde luego, es precisamente el camino que ha tomado la parte más grande del mundo intelectual occidental en estos tiempos posmodernos. La certidumbre y la convicción están totalmente anticuadas, en especial en la esfera de las cosas espirituales. El dogmatismo es la nueva herejía y todas las viejas herejías, por tanto, ahora son bienvenidas de nuevo a la hoguera del campamento evangélico. La libertad académica se da a todas ellas, mientras no sean consideradas socialmente inaceptables o políticamente incorrectas por parte de quienes están de moda en la sociedad secular. La palabra fe en sí misma ha llegado a significar un enfoque teórico de las cosas espirituales en el cual toda creencia religiosa es situada al lado de opiniones contrarias. Es admirada, analizada y apreciada, pero realmente no es creída con nada parecido a una convicción sincera. En este clima posmoderno donde ninguna verdad se sostiene como evidente por sí misma, nada es más disonante o suena tan estridente como la persona que cree genuinamente que Dios ha hablado, que Él se las arregló para mantener pura su palabra y que Él nos hará rendir cuentas de si creemos en Él o no. La epistemología posmoderna argumenta, por el contrario, que nada es en definitiva claro o incontrovertible, y menos los asuntos espirituales, morales o bíblicos. ¿Dónde se dirigen los evangélicos de hoy? El movimiento evangélico solía ser conocido por dos convicciones teológicas no negociables. Una era un compromiso con la absoluta fidelidad y autoridad de la Escritura, como la palabra de Dios revelada, no como un producto de la imaginación humana, de su experiencia, intuición o ingenuidad. La otra era una fuerte creencia en que el Evangelio presenta el único camino posible de salvación del pecado y del juicio, por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. En años recientes, sin embargo, los evangélicos se han estado empapando libremente del espíritu de la época. Multitudes, incluyendo a muchos en posiciones de liderazgo espiritual, han prescindido calladamente de esas dos convicciones, o simplemente han dejado de hablar y de pensar en ellas. El evangelicalismo ahora ha dejado de ser algo que se parezca a un movimiento coherente. En cambio, se ha convertido en una monstruosidad amorfa, donde prácticamente cada idea y cada opinión demanda ser puesta en la mesa para hablar de ella, ser recibida educadamente por todos y mostrar igual respeto y honor. Como resultado, los evangélicos de hoy parecen incapaces de poner su dedo en algo que los haga ser verdaderamente distintivos. Cuando intentan afianzar su propia posición o explicar a los no evangélicos quiénes son, a veces confiesan sin darse cuenta de esa conformidad a este mundo, y su forma de pensar se ha convertido precisamente en lo que los define. Eso no es sugerir que los evangélicos contemporáneos se las hayan arreglado para enviar nada parecido a un mensaje claro, coherente o uniforme. Las declaraciones formales de la postura evangélica se han vuelto tan vagas y vacías de verdadera convicción que nadie parece estar seguro de si realmente significan ya algo. Valores elegantes como diversidad, tolerancia, simpatía y libertad académica parecen haber eclipsado la verdad bíblica en la jerarquía evangélica de virtudes. Los evangélicos mundanos de hoy están claramente atrapados en las aguas revueltas de la opinión posmoderna.
En mayo de 2008 se presentó un nuevo manifiesto evangélico a la prensa secular y religiosa con considerable fanfarria. Fue redactado y firmado por un grupo de eruditos evangélicos y post-evangélicos muy dispares que se han distinguido a sí mismos por varios medios. Algunos son conocidos principalmente como campeones de prácticamente toda causa política de izquierdas. Otros son más conocidos por escribir apologética filosófica en defensa de una perspectiva más conservadora. Un par de ellos eran evangélicos, entre comillas, solamente en el sentido de que han intentado casar la doctrina neortodoxa con el nuevo estilo evangélico. El manifiesto de 2008 llegó con un estrepitoso ruido sordo y fue ampliamente dejado por los suelos por los críticos en los medios de comunicación. Y con razón, por su falta de claridad en todo él, especialmente por no declarar su propio propósito en lenguaje claro y llano. Pero la única palabra que parecía ser la clave del documento fue cortesía. Ese término se utilizó incontables veces en la conferencia de prensa en la que se develó el manifiesto. Dada la forma en que quienes redactaron y firmaron el documento utilizaban el término, la subsiguiente suposición era claramente que la cortesía siempre nos obliga a estar en desacuerdo amigablemente, entre comillas, y a evitar a toda costa cualquier indicio de combatividad o de seria contención. De hecho, parece justo sugerir que uno de los principales objetivos del documento, si no es que el general, era distanciar al movimiento evangélico actual de cualquier indicio de militancia o de, entre comillas, fundamentalismo en la forma en que nos relacionamos con ideas que son no evangélicas o anticristianas. Parece que el celo por las doctrinas esenciales del cristianismo bíblico se ha vuelto prácticamente tan inaceptable entre evangélicos y post-evangélicos como siempre lo ha sido en el mundo en general. Las nuevas reglas llaman a una conversación perpetuamente amigable, a la liberalidad ideológica, a la transparencia no crítica y a la tranquilidad ecuménica. Especialmente cuando la conversación se convierte en doctrina, el evangélico típico de la actualidad invariablemente actúa como si un diálogo dócil fuese moralmente preferible a cualquier tipo de conflicto. Después de todo, nunca debemos ser tan apasionados acerca de lo que creemos que expresemos cualquier desdén serio por ideas alternativas. En un clima así, el diálogo evangélico acerca de la doctrina parece haberse convertido en una conversación principalmente sin objeto, solamente conversar por conversar. El objetivo no es llegar a algún entendimiento común o convicción estable acerca de lo que es verdadero o lo que es falso. Por el contrario, el único punto parece ser incorporar a la mezcla tantas opiniones diferentes como sea posible, y entonces perpetuar la generosa y desenfadada amabilidad de la conversación indefinidamente. ¿Cómo deberíamos entonces defender la fe? A manera de repaso, entonces, las siguientes son las nuevas reglas de la participación post-evangélica. Todas nuestras diferencias en cuanto a asuntos bíblicos y teológicos han de permanecer alegremente agradables y complacientemente separadas de cualquier tipo de pasión en un intercambio de ideas y opiniones puramente de estilo académico. La verdad no es nuestro principal objetivo. Qué ingenuo sería eso. Ni siquiera necesitamos estar buscando consenso y mucho menos ortodoxia bíblica. Después de todo, la diversidad es una de las pocas virtudes que la cultura postmoderna ha alcanzado y debemos honrar eso. Las ideas afines y las confesiones de fe formales son consideradas por la sociedad secular como herramientas de tiranía y de represión. Tales cosas engendran certidumbre, juicios morales y acusaciones de herejía, y todas esas cosas están fuera de lugar en nuestra cultura. Al final, entonces, si podemos felicitarnos a nosotros mismos por nuestra propia cortesía, deberíamos estar satisfechos con eso. No te pierdas el punto. Está bien estar en desacuerdo.
Después de todo, la contradicción, la disensión, las disputas por palabras y especialmente la deconstrucción son los principales instrumentos de la dialéctica postmoderna. Incluso es aceptable expresar tus desacuerdos mientras que apoyes cada crítica en comentarios positivos acerca de lo que estés criticando. Pero realmente se supone que nadie ha de tomarse sus propias convicciones teológicas lo bastante seriamente como para considerar algo como verdad absoluta. Sobre todo, no hemos de presentar ninguna objeción seria a las opiniones religiosas de otra persona. Eso sí que es una flagrante infracción del protocolo. Solamente el tipo menos culto de filisteo antiintelectual nunca se atrevería a elevar su voz en estos tiempos postmodernos y sugerir que algo que otra persona diga acerca de Dios es herejía. Por tanto, parece que la única prueba de la autenticidad de alguien en el nuevo clima evangélico, eso sí puede dar dar la bienvenida a bordo a las viejas heterodoxias y a la vez mantener un tono invenciblemente amigable, sin nunca marginalizar, descartar o repudiar totalmente la opinión de cualquier otra persona. Ese enfoque se considera la cumbre de la humildad según el nuevo estándar postmoderno. Mientras que contender seriamente por cualquier punto de vista en particular se descarta reflexivamente como arrogante, estrecho de miras y hasta cruel, principalmente si el punto de vista por el que se está luchando implica principios evangélicos históricos. ¿Dije luchando? Ninguna idea es más políticamente incorrecta entre los actuales evangélicos del nuevo estilo que la vieja idea fundamentalista de que vale la pena luchar por la verdad, incluyendo las proposiciones esenciales de la doctrina cristiana. De hecho, muchos creen que las discusiones por creencias religiosas son los más inútiles y arrogantes de todos los conflictos. Eso puede ser cierto, y es cierto en casos en que las opiniones humanas son lo único que está en juego. Pero donde la palabra de Dios habla con claridad, tenemos la obligación de obedecer, defender y proclamar la verdad que Él nos ha dado, y deberíamos hacer eso con una autoridad que refleje nuestra convicción de que Dios ha hablado con claridad y finalidad. Esto es particularmente crucial en contextos en los que doctrinas cardinales del cristianismo bíblico están siendo atacadas. Por cierto, las verdades centrales de la Escritura siempre son atacadas. La Escritura misma enseña claramente que el principal campo de batalla, donde Satanás pelea su lucha cósmica contra Dios, es ideológico. En otras palabras, la guerra espiritual en la que cada cristiano está inmerso es, antes que todo, un conflicto entre la verdad y el error, y no meramente una competición entre obras buenas y malas. El principal objetivo de la estrategia de Satanás es confundir, negar y corromper la verdad con tanta falacia como sea posible, y eso significa que la batalla por la verdad es muy seria. Ser capaz de distinguir entre la sana doctrina y el error debería ser una de las mayores prioridades para todo cristiano, al igual que defender la verdad contra las falsas enseñanzas. Adopta esa postura en la actualidad, sin embargo, y serás reñido por una cacofonía de voces que te dirán que estás fuera de orden y que tienes que callarte. La metáfora de la guerra sencillamente no funciona en una cultura postmoderna, insisten ellos. Las epistemologías postmodernas comienzan y terminan con la presuposición de que cualquier pregunta sobre lo que es verdadero o falso es meramente académica. Nuestras diferencias son, en última instancia, triviales. Solamente el tono de nuestra conversación no es trivial. Todo indicio de militancia es inapropiada en estos complicados tiempos. Después de todo, somos criaturas caídas y limitadas en nuestra capacidad de comprender las grandes verdades sobre Dios, así que nunca estamos justificados para responder duramente a personas que sostengan perspectivas diferentes. ¿Qué haría Jesús?
aún algunas de las mejores mentes en el movimiento evangélico parecen haber capitulado ante la idea de que la teología es académica y por tanto la única forma adecuada de evaluar las opiniones teológicas de otros es con un sereno aislamiento escolástico. Ellos están de acuerdo, o al menos actúan como si estuvieran de acuerdo, con quienes dicen que siempre es mejor mantener una conversación amigable que un conflicto por diferencias doctrinales. Un experto escribió un ensayo a ese efecto y alguien de modo anónimo me envió una copia. El remitente incluyó una nota no firmada diciendo que estaba decepcionado y totalmente desalentado por el título de mi libro Verdad en Guerra. Realmente no había leído él mismo el libro y no tenía intención de hacerlo, porque decía que ya podía decir que yo soy estrecho de mente sin remedio, pero quería expresar su escándalo y su incredulidad de que una persona del clero, de mi estatura en estos iluminados tiempos, equiparase creencias religiosas con verdad, y mucho menos tratase la búsqueda de la verdad como una guerra. Él estaba seguro de que Jesús nunca adoptaría una postura tan militante. El ensayo que llegó junto con la nota había sido escrita por otra persona y ese autor expresaba de igual modo fuertes recelos sobre la inutilidad de la metáfora de la guerra, entre comillas, en el cristianismo. El escritor se preguntaba, ¿qué haría Jesús? ¿Acaso no se caracterizaba el propio ministerio de Jesús por la bondad y el pacifismo en lugar de por el combate y la contención? ¿No llamaba él a sus verdaderos seguidores a buscar el amor y la unidad y no a dirigir cruzadas? ¿Acaso no dijo él, bienaventurados los pacificadores? ¿Acaso todo el espíritu de militancia, especialmente la agresión ideológica contra las creencias de otros, no parece fuera de lugar en esta época postmoderna? ¿Acaso no sugieren el sentido común y la sensibilidad cultural que debiéramos dar carpetazo al vocabulario de combate y centrarnos principalmente en el tema de la reconciliación? El escritor de ese ensayo intentaba con fuerza restar importancia al significado del lenguaje militante empleado en numerosos lugares a lo largo del Nuevo Testamento. Parecía imaginar que si los evangélicos actuales fuesen alentados a pensar de la batalla entre verdad y error como nada más serio que una carrera de sacos en el jardín en un campamento de verano, la iglesia pronto sería invadida de yihadistas cristianos vistiendo bandoleras, llevando armas reales y librando una incursión literal de sangre y carne contra los maestros de las falsas religiones. Desde luego, ningún cristiano creíble que esté comprometido con la Escritura como nuestra autoridad suprema ha propuesto nunca una guerra santa, literal y terrenal. No se trata de eso la guerra espiritual, y la Escritura es inequívoca al respecto. No tenemos lucha contra sangre y carne, y porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No obstante, la mente postmoderna a veces parece incapaz de realizar ninguna distinción significativa entre el combate armado físico con armas destinadas a matar personas y el combate espiritual con la verdad destinado a salvarlas de la muerte espiritual. La CNN, por ejemplo, emitió una serie especial en 2007 titulada God's Warriors, los guerreros de Dios, con un importante segmento titulado Los guerreros cristianos de Dios. El programa estuvo lejos de ser objetivo y el segmento que se centraba en el cristianismo no parecía tener otra meta sino la de intentar sugerir que hay cierto tipo de paridad moral entre los yihadistas musulmanes que hacen saltar por los aires a personas inocentes y los cristianos que creen que Jesucristo es el único y verdadero Salvador del mundo. Su batalla para salvar al mundo ha causado ira, división y temor. Entonaba solemnemente la reportera Christine Amanpour. La serie situaba a los fundamentalistas cristianos
en la misma categoría que los yihadistas islámicos. Naturalmente, eso generó una viva discusión en varios foros en línea. Algunos cristianos que comentaron sobre el especial de la CNN sonaban inquietantemente ambivalentes sobre la cuestión de si los cristianos merecen o no ser equiparados a terroristas o suicidas con bombas. ¿Se han ganado realmente los cristianos esa reputación por ser demasiado conflictivos sobre sus creencias? Ha llegado el momento de que repudiemos todo indicio de lucha y de conflicto, purguemos el lenguaje de la guerra de nuestro léxico, dejemos de chocar con opiniones del mundo y con ideas religiosas no bíblicas, y busquemos paz y armonía en lugar de controversia con otras perspectivas. Varias de esas personas jugaban con la pregunta: ¿qué haría Jesús? Una persona escribió: hemos usado en exceso y hemos hecho demasiado hincapié en la metáfora de la guerra en el cristianismo. Es una metáfora agotada que despierta demasiadas imágenes del mundo moderno, entre comillas, cuando vivimos en un mundo postmoderno y postcristiano. No estoy seguro de que el príncipe de paz hubiera sido un admirador o ni siquiera hubiera cantado el firmes y adelante. Fin de la cita. En otro foro en la internet, unas semanas después, alguien escribió, y cito: no creo que Jesús luchase nunca una guerra por la verdad. Él no iba por ahí defendiendo proactivamente su teología y oponiéndose a la de los demás. No estoy diciendo que no considerase falsa otras religiones, pero no creo que hubiera comenzado nunca una guerra por la verdad en la tierra. Jesús vivió activamente su verdad, ya que él mismo era verdad, y mantuvo intensas conversaciones sobre la verdad sobre una base solo de necesidad. Y aún esas no fueron cartas enviadas por toda la región, fueron conversaciones personales con los hombres mismos. La gente se veía atraída a la verdad que Jesús vivía, no porque fuesen derrotados en una batalla doctrinal. Fin de la cita. Todos esos sentimientos son equivocados y de modo peligroso, pero antes de analizar el error, reconozcamos que la respuesta correcta no es correr hacia el extremo opuesto. Los cristianos no han de ser agresivos. El amor al conflicto no es menos pecaminoso que la cobardía. La guerra espiritual es necesaria debido al pecado y la maldición, no porque haya algo inherentemente glorioso o virtuoso en cuanto a pelear. El celo sin conocimiento es espiritualmente mortal. Romanos 10:2. Y hasta la pasión más sincera por la verdad necesita estar siempre templada con amabilidad y gracia. Efesios 4:29 y Colosenses 4:6. El entusiasmo por invocar fuego del cielo contra los blasfemos y los herejes está lejos del Espíritu de Cristo. Lucas 9:54. Reconocer que la Iglesia con frecuencia necesita luchar por la verdad no es sugerir que el Evangelio, nuestro único mensaje a un mundo perdido, es de algún modo una declaración de guerra. Sin duda alguna no lo es. Es un manifiesto de paz y un ruego de reconciliación con Dios. Por el contrario, quienes no están reconciliados con Dios están en guerra con Él todo el tiempo, y el Evangelio es un mensaje sobre la única manera de poner fin a esa guerra. Por tanto, irónicamente, la guerra para defender la verdad es la única esperanza de paz para los enemigos de Dios. Sí, estoy de acuerdo en que normalmente es mucho mejor ser amable que ser duro. Ser pacífico es una bienaventurada cualidad. Mateo 5:9. Ser conflictivo es un descalificador fallo de carácter. Tito 1:7. La paciencia es sin duda una dulce virtud que aún ante la incredulidad y la persecución. Lucas 21:19. Siempre debiéramos escuchar lo suficiente antes de reaccionar. Proverbios 18:13. Una palabra amable normalmente puede hacer mucho más bien que una reacción brusca, porque la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Y cualquier persona que se deleite en provocar conflicto es un necio. Además, el fruto del espíritu es un catálogo de antítesis de una actitud belicosa, agresiva y guerrera.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22. Por tanto, nuestra primera inclinación cuando nos encontremos con alguien con error debiera ser el mismo tipo de tierna mansedumbre prescrita para cualquiera que esté en algún tipo de pecado en Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es obligación de todo cristiano que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito 3:2-3. Y esa actitud es una obligación particular para aquellos que están en el liderazgo espiritual. Los peleadores no están calificados para servir como ancianos de la iglesia. 1 Timoteo 3:3. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 2 Timoteo 2:24-25. Todos esos principios deberían ciertamente dominar nuestro trato con otros y el modo en que manejamos los desacuerdos. Y si esos fuesen los únicos versículos en la Escritura que nos dijesen cómo tratar el error, podríamos estar justificados en pensar que esos principios son absolutos, inviolables y aplicables a todo tipo de oposición o incredulidad que nos encontremos. Pero no es ese el caso. Se nos enseña a contender ardientemente por la fe. Judas 3. Inmediatamente después de que el apóstol Pablo instase a Timoteo a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, 1 Timoteo 6:11, le exhortó: pelea la buena batalla de la fe, versículo 12, y aguardar lo que se le había encomendado, versículo 20. Una mirada más de cerca a la guerra espiritual. Es vital que entendamos por qué la Escritura emplea con tanta frecuencia el lenguaje de la guerra con referencia al conflicto espiritual cósmico de las edades y especialmente con referencia a la batalla por la verdad. Esta es una idea que empapa la Escritura. No es ninguna idea violenta y radical soñada por los cristianos perseguidos en el primer siglo y que ahora ha durado más tiempo que su utilidad en esta época más complicada. No es una infantil imagen mental de la que finalmente nos hemos curado. No es una adaptación a sencillos prejuicios del primer siglo, que está fuera de lugar en el siglo XXI. De hecho, quienes simplemente hacen a un lado el concepto como inherentemente descortés, grosero y por tanto inútil en una cultura postmoderna, se están situando a sí mismos en un gran peligro. Nos guste o no, como cristianos, estamos en un conflicto de vida o muerte contra las fuerzas del mal y sus mentiras. Es guerra espiritual. No es un conflicto literal y físico con armas mortales. No es una campaña para aumentar la riqueza de alguien o confiscar el tesoro de nadie. No es una guerra por territorios o dominio geopolítico. Y, sin duda alguna, no es una enojada yihad por la expansión de la influencia terrenal de la cristiandad. No es ningún tipo de guerra mágica con seres invisibles de las esferas infernales. No es una batalla por dominio entre individuos o sectas religiosas y sin duda alguna no es una campaña por parte de la Iglesia para tomar los mandos del Estado. Pero aún así es una guerra seria con consecuencias eternas. Debido a que este conflicto espiritual es, antes que todo, un conflicto teológico, una guerra en la cual la verdad divina está en contra del error demoníaco. Sí necesitamos tener siempre en mente que nuestro objetivo es la destrucción de falsedades y no de personas. De hecho, el resultado, si somos fieles, será la liberación de las personas de la esclavitud de las mentiras, falsas doctrinas
e ideologías malvadas que las mantienen cautivas. Así es precisamente como Pablo describió nuestro plan de batalla en el conflicto cósmico de 2 Corintios 10, 3-5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fin de la cita. Por tanto, Pablo dice que hemos de hacer guerra contra toda idea que se exalte a sí misma contra la verdad divina. A pesar de tanto lenguaje combativo, no hay ninguna mala actitud en cuanto a la postura que Pablo estaba describiendo, incluyendo cuando él pasó en el siguiente versículo a decir a los corintios que él personalmente estaba pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Él no solo estaba dispuesto para la defensa de la verdad, sino también para una incursión ofensiva contra los falsos sistemas de creencias. Su estrategia, en sus propias palabras, implicaba el derribo de esas falsas ideologías, mediante el desmantelamiento sistemático de sus doctrinas erróneas, el derribo de sus falaces argumentos y la exposición de sus mentiras con la verdad. En otras palabras, la verdad era su única arma. Él no asaltaba a los falsos maestros en Corinto de la misma forma en que ellos le habían atacado a él, con indirectas, distorsiones de su enseñanza, insultos puramente personales y redes de engaño. Él respondió al engaño de ellos con verdad, cortando el nudo gordiano de sus mentiras con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Él contendía por la verdad y contra el error con absoluta sinceridad. Pero en todo su trato con los falsos maestros, el objetivo de Pablo era la aniquilación de su falsa doctrina y no de los falsos maestros per se. La guerra no era una disputa meramente personal entre Pablo y sus contrarios para ver quién podía ganarse la lealtad del rebaño en Corinto. Era una batalla por principios infinitamente más elevados que eso, y algo mucho más importante que la reputación personal que cualquiera estaba en juego. La reputación personal de cualquiera estaba en juego. Pablo no siempre era agradable y amable con quienes suministraban falsa enseñanza, del mismo modo en que era paternal hacia los creyentes que estaban meramente perplejos por la confusión de voces. De hecho, no puedo pensar en una ocasión en las epístolas en que la interacción de Pablo con los falsos maestros estuviera dominada por la amabilidad de ese espíritu paternal. Con frecuencia él mostraba una ira justa contra ellos. Escribió con profundo desprecio hacia todo lo que ellos sostenían y hasta los maldijo. Gálatas 1:7-8. En su primer viaje misionero, inmediatamente después de dejar Antioquía con Bernabé, Pablo llegó a la primera parada en su aventura misionera en Seleucia, en Chipre. Llegando a la ciudad de Pafos, tuvo su primer encuentro registrado con un falso maestro religioso cuyo nombre era Elimas Bar Jesús. Así es como Pablo se dirigió a él. Y cito: «Ojo lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». Fin de la cita. Hechos 13:10-11. Dios afirmó el enfoque confrontacional de Pablo con un milagroso juicio contra Elimas. Y cito: E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Versículo 11. Fin de la cita. ¿Qué exigió una confrontación tan agresiva? Había mucho en juego, porque Sergio Paulo estaba escuchando el Evangelio y su alma estaba en juego. En cualquier caso como ese, el enfoque directo y severo para tratar a un falso maestro manifiesto es en realidad preferible a una muestra fingida de aprobación y hermandad. Pablo fue sin duda
justo con sus oponentes en el sentido de que él nunca representó mal lo que ellos enseñaban ni dijo mentiras contra ellos. Pero Pablo reconocía sus errores claramente tal y como eran y los catalogaba adecuadamente. Él hablaba la verdad. En su estilo de enseñanza diario, Pablo hablaba la verdad amablemente y con la paciencia de un tierno padre. Pero cuando las circunstancias justificaban un tipo de candor más fuerte, Pablo podía hablar muy directamente, a veces hasta con un duro sarcasmo. Como en 1 Corintios 4, 8, 10, como Elías, 1 Reyes 18, 27, Juan el Bautista, Mateo 3, 7 y hasta Jesús, Mateo 23, 24. Él también podía emplear la burla de forma efectiva y apropiada para destacar lo ridículo del grave error. Gálatas 5:12. Al igual que Moisés y Nehemías, él desafiaba lo que la gente consideraba como sagrado. Pablo no parecía sufrir de la misma angustia excesivamente escrupulosa que hace que muchas personas en la actualidad encubran todo error tanto como el lenguaje lo permita, que otorguen hasta el más flagrante de los falsos maestros el beneficio de toda duda, y que imputen las mejores intenciones posibles hasta el hereje más manifiesto. La idea de amabilidad que tenía el apóstol no era el tipo de benevolencia y educación artificial que las personas actualmente piensan que es la verdadera esencia de la caridad. Ni siquiera una vez le vemos invitando a falsos maestros o aficionados casuales al error religioso a dialogar. Ni tampoco aprobaba esa estrategia aun cuando alguien de la estatura de Pedro sucumbió al temor de lo que otros pudieran pensar y mostró una deferencia indebida a falsos maestros. Pablo trazó los límites de la afabilidad piadosa y de la hospitalidad cristiana, tanto como lo hizo el apóstol Juan. Cuando falsos maestros busquen refugio bajo el paraguas de tu congregación, dijo Juan, no les hagas felices. Y cito 2 Juan 9:10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus obras malas. Fin de la cita. ¿Qué hizo Jesús? Seamos sinceros. Negar hasta la hospitalidad de un saludo suena terriblemente duro en esta época de diplomacia. ¿No es cierto? ¿Qué hemos de hacer de ese pasaje de Juan el apóstol del amor? En primer lugar, en la cultura del mundo hebreo del primer siglo, un saludo era una bendición pública ceremonial, combinado con una imponente muestra de hospitalidad que incluía múltiples favores y cortesías rituales. Lo que había que retirar a cualquier falso maestro itinerante no eran unas palabras casuales y comunes de cortesía, sino un solemne pronunciamiento de bendición similar al saludo con que Juan había comenzado su epístola a esta señora. Con gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Versículo 3. Cuando Juan le dijo que rechazase a cualquiera cuya enseñanza contradijese las doctrinas apostólicas, no le estaba indicando que fuese desagradable o descortés. Le estaba advirtiendo contra una deferencia indebida a un vendedor de mentiras. No hay nada de malo en preguntar ¿qué haría Jesús? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo respondería Cristo mismo al guisado de opiniones post-evangélicas representado en la revista Christianity Today, en la blogosfera emergente y en las modernas mega iglesias evangélicas que han retenido en la esclavitud al movimiento evangélico durante las últimas décadas? ¿Afirmaría él la actual apatía evangélica generalizada hacia la verdad y la auténtica unidad bíblica? ¿Aprobaría él a quienes, confrontados con una plétora de contradicciones y de novedades doctrinales, simplemente celebran la diversidad de su movimiento mientras tratan de evitar toda controversia, aceptando a todo renegado teológico y elevando la ortopraxia por encima de la ortodoxia? ¿Era la mansedumbre y la amabilidad de Jesús de ese tipo?
Estoy convencido de que podemos responder esas preguntas con confianza si primero hacemos una pregunta ligeramente distinta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo trató él a los falsos maestros, los hipócritas religiosos y los sinvergüenzas teológicos de su época? ¿Estaba a favor del enfoque del diálogo amigable y el desacuerdo colegial, o de hecho adoptó una postura combativa contra toda forma de religión falsa? Cualquiera que esté familiarizado, aunque no sea superficialmente con los relatos de los evangelios, debiera saber la respuesta a esa pregunta, porque hay abundantes datos sobre el asunto. Como destacamos anteriormente en esta introducción, la interacción de Jesús con los escribas, fariseos e hipócritas de su cultura estuvo llena de conflicto, desde el comienzo de su ministerio terrenal hasta el final. A veces los fariseos provocaban el conflicto. Con más frecuencia era Jesús quien lo hacía. Hostil no es una palabra demasiado fuerte para describir la actitud de él hacia el sistema religioso que ellos representaban, y eso era evidente en todo su trato con ellos. Vamos a examinar ese tema en este libro. Veremos que Jesús nunca soportó a los hipócritas profesionales ni a los falsos maestros alegremente. Él nunca rehuyó el conflicto. Él nunca suavizó su mensaje para agradar gustos refinados o escrúpulos mojigatos. Él nunca suprimió ninguna verdad a fin de acomodarse a la artificial idea de dignidad de nadie. Él nunca se inclinó ante la intimidación de los eruditos ni rindió homenaje a sus instituciones. Y él nunca trató la vital distinción entre verdad y error como una cuestión meramente académica.